que llegan en estos momentos a nuestro sistema y les agradezco que se sumen a estos diálogos de cierre de 2023, esperando que este 2024 tengamos muchas más oportunidades de coincidir. Ya llegó el maestro Paco Cruz y el querido Rafael Barajas, el Fisgón. Maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo los dos más recientes como siempre, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Mi querido Paco, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, te abrazo a la distancia. Paco, ¿cómo estás? Vicente, muy bien, y además cerrando bien el año, y de antemano tienes tu razón, el último programa en vivo, día hábil último, el domingo es fin de año, pero aprovecho para mandarte un abrazo, ya sabes, generoso, de amistad, cariñoso, igual a todos a toda la familia sin censura, Vicente, a quienes están en los estudios, que nunca los saludamos, pero ellos hacen posible que hagamos esto. Así que a todos los seguidores de Sin Censura, de veras que me han tratado con toda la generosidad del mundo, incluido tú, incluido Toño, don David, a todos todos que son generosos conmigo, y a todos los seguidores de Sin Censura, Vicente, un gran abrazo, que la pasen bien este fin de año, el cierre del año, y que la pasen bien para iniciar 2024, Vicente. Claro que sí, Paco, y déjame saludar también, incluir en esta mesa al querido Fisgón, el Fisgón, para que nadie se sienta uno de los mejores caricaturistas de México, aunque yo lo sigo considerando el mejor caricaturista. Perdóname, Rafael Rapé, perdóname, Toño Hernández, pero bueno, uno de los mejores caricaturistas de México, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Qué bueno que llegas a esta cita, Rafa, ¿cómo estás? Pues bien, ahora sí que es un gusto estar aquí contigo y estar aquí también con Paco Cruz, es decir, es un gusto de veras compartir este fin de año, y bueno, pues vamos a despedir el año. Yo creo que fue un buen año, entonces de veras estoy muy, muy contento de estar aquí contigo y muy agradecido. Gracias. Contigo y con tu equipo, y de veras, pues pensando que las cosas, que el cambio puede continuar. Ojalá que así sea, pero antes de entrarle a este resumen que tú nos puedes ayudar a dar de este 2023, antes de hablar incluso del 2024, debo de decir que qué dolor para esta oposición que se tiene que enfrentar a la megafarmacia, al aeropuerto de Tulum, al AIFA, a la refinería Dos Bocas, a la compra de Deer Park, al Tren Maya, a Mexicana. O sea, está muy, muy fuerte para la oposición este 2023, y lo que se viene podría estar aún más cabrón, si me permiten la expresión. Quería dejar ese comentario ahí. Mi querido Paco, hay que hablar del reto principal para el 2024, si es que queremos que continúe la transformación, y es la mayoría calificada, el famoso Plan C, mi querido Paco. Sí, mira, Vicente, y el tren interurbano México-Toluca, que eso va a ser una locura. Yo viajo todos los días prácticamente, no ahora, por años lo he hecho entre México y Toluca, y eso va a ser una locura, va a ser un cierre de año, que yo digo que ese es el principal enemigo de la oposición, verdaderamente el trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nunca hay que demeritarlo. Un presidente que trabaja. Yo no recuerdo, mira, desde que tengo uso de razón, con Luis Echeverría Álvarez, yo lo he dicho con todos los asegúnes que tengo con Echeverría, porque fue un ladrón, y su esposa y la familia de su esposa estaban insertos en el narcotráfico, como lo conocemos ahora, pero él fue un ladrón, pero construyó después de Luis Echeverría. Ningún presidente había construido en este país, y no hablemos de los neoliberales que se dedicaron a partir de Miguel de la Madrid Hurtado a acabarse este país. Así que yo digo, mira, hay grandes retos, hay grandes cosas. Un saludo al Fisgón, por cierto, que es la primera vez que coincido con él, pero me da un gusto enorme. Tiene la oposición un reto enorme, grande, pero también Morena, También Morena, estamos inmersos o estamos insertos en un proceso electoral que va a empezar en marzo. Ya empezamos, va a ser un par de meses, pero todavía son en marzo empiezan las campañas reales, pero el reto real, mira, lo vemos en la presidencia de la República. Yo digo que si no se descuida Claudia, si hacen bien su trabajo como lo están haciendo, pues va bastante bien, pero
El reto para mí, mira, no es la presidencia de la República, son las 8 gubernaturas, la jefatura de la Ciudad de México, pero sobre todo las diputaciones federales y las senadurías de mayoría, porque verdaderamente sí se necesita. Yo siempre estuve opuesto al carro completo, como le llamaban ahora, pero creo que ahora es necesario. Hay grandes reformas pendientes, la de la justicia, la reforma judicial verdaderamente sí es urgente. Tenemos un poder judicial, yo lo digo en los trabajos que hago, en mis libros, tenemos un poder judicial que protege a la criminalidad, que protege al narco. Tenemos una ministra presidenta que es abiertamente protectora de narcos, de criminales, y necesitamos desde el juez federal más sencillo, están hundidos en la corrupción. ¿Hay algunos limpios? Sí, seguramente, pero lo que yo conozco, porque además lo documento, es que tenemos un poder judicial que está podrido hace mucho, un consejo de la judicatura que nunca funciona. Así que ese es un reto, pero tenemos el reto de crear una policía federal, tenemos el reto de desaparecer o reformar organismos independientes, incluido el INE, el INE, y yo no digo el Tribunal Electoral porque va inserto en el Poder Judicial Federal, el INE, el INAI, todos los organismos que creó el neoliberalismo, que sirvieron para acomodar a cuates y que sirvieron para protegerlos y sirvieron para crear una nueva burocracia y que han sido verdaderamente inservibles. Entonces hay muchos retos, pero esos retos incluyen no la presidencia de la República, sino no descuidar al poder legislativo, no descuidar las gubernaturas. Mira, de pronto parece que no son importantes, pero recuerda, si hay una reforma constitucional, se necesita el apoyo de las legislaturas. Así que es un trabajo que es un reto para Morena, para el Partido Verde, para el Partido del Trabajo, y si se centran en la presidencia de la República, de pronto puede haber descuidos y pueden tener susto. Yo digo, hay que tener mucho cuidado. El gran reto sí tienen el trabajo del presidente López Obrador, pero tienen muchos otros. Mira, tenemos un país en el que 97 millones de personas pueden votar y todo el mundo dice hay que concentrarse en los jóvenes. No, mira, tenemos, por ejemplo, adultos mayores, son 12.5 de millones de personas en edad, que pueden votar, y así lo podemos más o menos ir señalando. Podemos hacer un mapa de cómo, de quiénes pueden votar, claro. Y sí, entonces a cada sector no lo puedes seccionar y decir no nos interesa. No, hombre, están las listas en el INE, están las gráficas, las estadísticas, hay jóvenes, hay mayores, pero no puedes descuidar ningún sector. Y para mí Morena tiene ese gran reto, y el otro es de consolidarse, que ese lo sabe el Fisgón bastante bien, como un partido, ya no solo como un movimiento, y ver qué va a hacer después del 1 de octubre. Yo le creo al presidente López Obrador cuando dice ya me voy, ver qué va a ser el futuro de Morena, Vicente. Así es, mi querido Paco. Y Rafa, hablando del Fisgón, voy a recordar uno de tus caricaturas, creo que es del 2018. Dejaron un país en ruinas y atacan a quienes lo quieren reconstruir. ¿Quiénes son esos que no dejan de echarnos pedradas? Bueno, 2023 y siguen echando pedradas, mi querido Rafa. Aunque les duela, hay que hacer un resumen de los grandes logros de esta 4T. Sí, mira, hay varias cosas que hay que señalar y que son muy importantes. Yo sí creo que para analizar el caso mexicano tenemos que tomar en cuenta el consenso global. Y lo que tenemos que ver es que, primero, el consenso de Washington está en crisis profunda. Después de décadas de hegemonía norteamericana, el consenso de Washington está en una crisis severa. No solamente han surgido nuevos actores económicos en el escenario político mundial, está el BRICS, todo eso, sino que las propias lógicas del consenso de Washington, las propias lógicas del neoliberalismo están agotadas. Todas las lógicas que fueron dominantes, todos estos esquemas que fueron dominantes durante décadas, todo este discurso, toda esta narrativa que te decía que la inflación, que los salarios eran inflacionarios, que apoyar a los más ricos era lo que permitiría crecer las economías, eso ya está en crisis. Y lo que está surgiendo, es decir, es una cosa muy peculiar, porque estamos viendo el ascenso de un nuevo tipo de derecha, que es una nueva generación
derechista que tiene una mezcla muy peligrosa, que es neoliberal, por un lado, que es radicalmente neoliberal, y que por el otro lado tiene tintes ya claramente fascistas. Milei es un ejemplo de esto, es otro ejemplo de esto Netanyahu, es otro ejemplo de esto lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Italia, en muchos países, en el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos una amenaza de una ultraderecha monetarista y ya claramente facha. Y en este sentido, pues lo que está pasando en México es realmente excepcional, pues vamos a contracorriente de todo eso y México sí está marcando una ruta distinta que además es exitosa. Eso es una cosa que es increíble, porque durante décadas los señores neoliberales nos dijeron que ellos sí sabían de economía, que ellos sí sabían manejar los números y las finanzas, etcétera, y que no podemos dejarle a los populistas el manejo de los dineros del país porque iban a llevar el país al desastre. Nos dijeron que López Obrador era un peligro para México. Nos dijeron que el peso iba a estar en 27 pesos, el dólar iba a estar en 27 pesos a estas alturas. Nos recomendó Chumel que compráramos dólares. Es decir, todo eso nos dijeron, cuando los hechos lo que te dicen es otra cosa. El periodo, la primera oleada progresista en América Latina fue la primera década ganada de América Latina en mucho tiempo. Esta oleada progresista que dura desde el 1999 al 2008 fue la primera década no perdida de América Latina. Y ahorita en México, en cuanto llega Andrés Manuel López Obrador, pasamos de tener puras malas noticias. Yo recuerdo que durante décadas veíamos la tele o leías las noticias o leías el periódico y todo era deprimirte. Era una cosa impresionante. El peso no dejaba de devaluarse. El desempleo crecía de manera consistente. Los indicadores económicos iban mal. Yo recuerdo que durante años nos manejaron la idea de que el único referente, el único criterio que teníamos para decir que la economía estaba bien era el de la bolsa, lo cual es verdaderamente absurdo. Son muchos los criterios económicos que te permiten evaluar una economía. Está el Producto Interno Bruto, está la tasa de salarios, etcétera, pero lo único que evaluaban, perdón, era el crecimiento de la bolsa. Este año tuvimos un repunte económico que yo no lo recuerdo haber visto en toda mi vida. Yo te quiero recordar, entre otras cosas, que este año se generaron prácticamente 1 millón de nuevos empleos. Es un dato muy impresionante. El INEGI señala que hay 910,000 plazas laborales nuevas. Esto es algo que no habíamos visto en mucho tiempo y por supuesto es algo que no nos dio de ninguna manera Felipe Calderón, que es el presidente del empleo. Esto ubica a México como uno de los países con menos desempleo en el planeta. No fíjate, Rafa, que también me acaba de pasar una tabla, Ceci, que es muy importante con este análisis que nos estás haciendo. México se ubica en el tercer lugar de los países con más crecimiento del Producto Interno Bruto en 2023, solo detrás de India y de China. Ahí te lo dejo para que sigas con tu análisis, perdón. Sí, claro, y justo adelante de Brasil, que es el otro ejemplo en América Latina que está dejando de lado las lógicas neoliberales. Pero esto no es todo, sino que se suponía que el peso iba a estar a final del año en poco más de 20, que el dólar iba a estar en poco más de 20 pesos por dólar, y ahorita está abajo de la barrera de los 17 pesos el dólar. Es decir, eso es una cosa que de la que yo no tenía registro en mi vida. Nunca había visto que el peso se revaluara. Es decir, es una cosa increíble. Estamos llegando a niveles de la década de los 80, es decir, para que te des una idea de cómo se ha consolidado la economía. Y además hay fenómenos que son nuevos, como el famoso nearshoring, como la cantidad de remesas que nos han mandado los compatriotas de los Estados Unidos, que permiten realmente consolidar la economía mexicana en serio. Yo recuerdo, y se hizo viral hace poco, este video en el que Leo Zuckerman
Y otra gente decía, no, hombre, ¿cómo dicen que van a crecer al 3%? Están locos, se burlaban del proyecto de López Obrador, de que López Obrador iba a hacer crecer la economía al 3%. ¿Y ahora qué dicen? La economía va a crecer a más del 3%. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el proyecto? Básicamente lo que hizo fue reactivar el mercado interno. Es decir, entender que la economía es una cosa que le sirve no solamente a los grandes señores del dinero, sino que es una cosa que está hecho para servirle a la sociedad. Es un área de conocimiento que tendría que servirle al grueso de la población. Y eso sí está pasando, ¿no? Entonces, yo sí retomo lo que dijo Paco Cruz, que a mí me da mucho gusto estar con él, a mí me gusta mucho todo lo que él hace. Efectivamente, el proyecto de López Obrador va bien, el proyecto de la Cuarta Transformación va bien, se está consolidando, ha dado muy buenos resultados, mucho mejores resultados de los que esperábamos. Yo sí creo que todas las encuestas favorecen a Morena en la próxima elección, pero también creo que no nos podemos confiar. No nos podemos confiar porque estamos enfrente del PRI, del PAN y del PRD, que son grupos que acostumbran, sobre todo el PRI, ¿no? Y después el PAN, son partidos políticos que tienen la sucia costumbre de hacer fraudes electorales y que han hecho fraude electoral de manera ininterrumpida desde hace décadas. De hecho, el PRI tiene un historial de fraudes brutal, pero el del PAN no es nada despreciable. Yo recuerdo claramente, y todavía me duele, el fraude del 2006, recuerdo el fraude del 2012, recuerdo todos los fraudes que se hicieron intermedios. Entonces, no podemos descuidar, ¿sí? Primero, que las lógicas globales dominantemente favorecen a la ultraderecha. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tomar siempre en cuenta. Dos, que estamos frente al PRI y al PAN y que van a hacer fraude. Tres, que la derecha mexicana sigue contando con todo lo que son los aparatos mediáticos y que van a hacer una campaña de guerra sucia ininterrumpida. La hemos visto en estos días. Se inaugura Mexicana y la nota es que el avión no llegó porque se tuvo que desviar a Mérida. Se inaugura el interoceánico y la nota es que el menú está mal impreso. Son unas cosas increíbles las que estamos viendo. Y yo sí creo que vamos a vivir un incremento de la violencia delincuencial. Vamos a vivir un incremento de las fake news en estos meses y vamos a vivir una andanada brutal por parte de estos sectores y que además después van a decir que hubo una elección de Estado. Entonces, si la gente que simpatiza con la Cuarta Transformación piensa que todo está ganado, está muy equivocada. Tiene que trabajar como si fueran abajo en las encuestas. Y sobre todo tienen que trabajar durísimo, pero durísimo, para conseguir la mayoría calificada, porque lo que dice Paco Cruz es correcto. Si el cambio está dando frutos, ha avanzado, se está consolidando a muchos niveles, pero está lejos de llegar al punto de no retorno. Es decir, el punto de no retorno se dará, uno, cuando tengamos un sistema judicial que no esté tan corrompido como el que actualmente tenemos, cuando tengamos un sistema de medios que piense que la verdad es un valor importante que tiene que considerar. Y, por supuesto, cuando tengamos una ciudadanía más politizada. Y eso estamos lejos de conseguirlo. Si queremos consolidar esta transformación, tenemos que consolidar estas tres cosas. Y para una de ellas, por lo menos, que es la reforma del Poder Judicial, es indispensable el plan C. Es indispensable obtener el 66% de las curules en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y creo que ya me extendí demasiado. No, hombre, agüita, mi querido Fisgón, que sé que andas con afectaciones como tu servidor. Y precisamente, Paco, para continuar con esta conversación, con este diálogo sin censura, el Fisgón acaba de publicar una de sus obras de arte el día de hoy. A los medios de la derecha ya no les importa que sus mentiras sean increíbles y ridículas. Ya ni se preocupan por mantener un relato coherente. Solo les interesa seguir alimentando los prejuicios de sus adeptos. No les importa la verdad, sino mantener un estado de ánimo. A los medios no les importa que sus campañas de odio y mentiras les causen desprestigio a ellos. Bueno, es que ellos ya están desprestigiados. Vaya cartón
del querido Fisgón que publica hoy, mi querido Paco? Mira, Vicente, no, ese cartón es increíble, pero además hay que recordarlo. ¿Quiénes son los dueños de los medios? Verdaderamente, Ili Ortiz del Universal va a cambiar, los Vázquez Raña o los Vázquez de Excelsior, que son hermanos, son familia cercana, van a cambiar. Reforma es un proyecto político, hay que ponerle nombre. Los Junco van a cambiar, no un proyecto político de derecha, pero mira, hay otro ángulo que hay que ver, y el Fisgón tiene razón. Mira, la guerra sucia va a arreciar, todavía no la vivimos. En cuanto empiece verdaderamente se hagan los ajustes de la precampaña que termina el 20 de enero, a empresarios como los Elvige de Bimbo, que le han metido mucho dinero a la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, van a sacar, es decir, no van a apoyar un proyecto Morena, son personajes de ultraderecha. El grupo FEMSA de Eva Gonda con el Diablo Fernández, él lo ha dicho, él lo maneja, ese grupo de los Garza Sada, de los Garza Lagüera, todavía porfiristas. ¿Van a cambiar ellos? No, hombre, yo lo que estoy convencido es que una vez que empiecen en marzo las campañas, estos empresarios que viven en una burbuja van a salir de su burbuja para meterle dinero a Xochitl Gálvez Ruiz. Eso es la verdad. No creo que le vayan a meter a Movimiento Naranja, algunos podrían, pero le van a meter dinero a Xochitl Gálvez Ruiz, más allá de que pueda o no pueda ganar, le van a meter dinero para tratar de ganar el Congreso, para frenar. No les interesa ganar la presidencia, ellos saben que la tienen perdida. Lo que les interesa o les va a interesar en cuando empiece el proceso electoral en marzo es controlar el Congreso de la Unión. Recuerda, ellos tienen un plan o un proyecto para todo. Siempre han tenido un proyecto para todo. La realidad es que los grandes rentistas, mira, ni siquiera tenemos empresarios, tenemos rentistas que han vivido el Estado desde el Porfiriato, luego con Miguel Alemán, luego con Carlos Salinas de Gortari. Tenemos rentistas que se crearon ¿de qué? De vivir del Estado. Hoy no, si siguen viviendo, van a vivir un poco nosotros, pero van a salir de su burbuja, y yo estoy convencido de que en cuanto empiecen las elecciones, empresarios como estos que han patrocinado abiertamente campañas sucias contra el presidente López Obrador, le van a meter más a esos periódicos que son proyectos de derecha, le van a meter a Televisa, que no necesitan, que es un proyecto de extrema derecha, le van a meter aquí al Canal 13 también, sí, le van a meter a los canales de Salinas Pliego, que son personajes de ultraderecha. Entonces, sí, tiene razón el Fisgón, no te puedes confiar, no van a ganar la presidencia, pero van a intentar meter dinero por otro lado. Ciertamente, el PRI fue un partido con una historia siniestra en cuanto a fraudes electorales. El PAN, bueno, pues el del 88 tenemos el de 2006, claro. Pero la derecha los va a acompañar. O sea, no podemos decir que vamos a escapar a lo que está pasando en el mundo. La derecha tiene un proyecto que son ellos mismos, tienen ganas de seguirse metiendo dinero, tienen ganas de seguirse alimentando de nosotros, así que no podemos descuidar. Ciertamente, yo insisto, el gobierno, y tiene razón el Fisgón, yo no recuerdo alguna vez que el peso se haya revaluado, se haya consolidado como tal. Teníamos crisis, las podemos seguir con crisis por cada 5 años, cada 6 años teníamos crisis. Es la primera vez que el peso, mire, ellos hablaban mucho, tiene razón el Fisgón, de la bolsa, pero que recuerden que la bolsa es una burbuja. Con Miguel de la Madrid, recuerden, en 87, 26 grandes cazabolseros se robaron los ahorros, porque eso fue un robo. Sí, un robo, de 350,000 mexicanos. No lo digo yo, lo dice Miguel de la Madrid en sus memorias. 350,000, es decir, son inmorales también. Así que debemos tener mucho cuidado en el proceso electoral que vivimos a partir del 20 de noviembre, pero que va a arrancar verdaderamente en marzo, y que los dueños del dinero, que siempre caminan en una burbuja, su burbuja, van a salir para meterle dinero para el proceso electoral que culmina con las elecciones del primer domingo de junio de 2024. Paco habla de los señores del dinero, de empresarios que le van a meter, bueno, solo como ejemplo, Claudio X González, para escuchar tus reflexiones finales, porque sé que tienes que correr, querido Fisgón. Morena, nulos resultados económicos, tragedia nacional en seguridad, retroceso histórico en salud y educación, debacle en materia ecológica, militarización desatada, mentira y polarización como políticas de Estado, el peor y más destructivo gobierno de la historia.
¡Ay, güey! Y seguimos sin pegarle, con mucho respeto para nuestros hermanos venezolanos, a Venezuela o a Cuba o a Nicaragua. Mi querido Fisgón, escucho tus reflexiones, tus comentarios, antes de que tengas que correr. Mira, me gusta mucho el tuit de Claudia X González, porque revela, entre otras cosas, que la derecha se arma sus propias narrativas y después se las cree. Es decir, una cosa es que tú armes una mentira y otra cosa es que luego te la creas, ¿no? Y estos señores se le están creyendo. Entonces dicen que no hay nulos resultados. ¿En qué se basan para decir esto? Dicen que no hay resultados en combate a la delincuencia. ¿De dónde sacan esas cifras? Sin lugar a dudas, la curva de violencia que nos dejaron fue muy alta y bajarla ha sido muy difícil, pero está bajando. Y eso es lo que es complicado lograr. Es difícil romper el ciclo de la violencia, el círculo vicioso de la violencia, y eso es lo que se está afectando. Ahora, que Claudia X González nos diga que es el peor sexenio de la historia, de veras, ¿a qué se refiere? ¿Dónde estaba viviendo este señor? Es decir, a mí me parece increíble que un señor que impulsó un proyecto que se llama Mexicanos contra la Corrupción, ¿sí? Que después que le hizo mucho escándalo al tema de la estafa maestra, después acabe defendiendo a Rosario Robles. Eso me parece verdaderamente increíble. Quiero además señalar, y esto es muy importante, que Claudia X González, su equipo, el grupo de Mexicanos contra la Corrupción, sigue recibiendo dinero de los Estados Unidos, de la National Endowment for Democracy y de la USAID. Y esto no es secreto, esto se ha documentado una y otra vez. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo siempre en el primer plano de la discusión. ¿Quién está hablando a través de Claudia X González? Quien está hablando son los sectores ultraconservadores, sectores ligados a grupos de interés norteamericano y, por supuesto, que los grupos de extrema derecha a nivel mundial. ¿Quién habla a través de Ricardo Salinas Pliego y de Sergio Sarmiento? Habla el Atlas Networks. Está hablando este proyecto de la ultraderecha. Ahora, hay una cosa que hay que decir con toda claridad. Este proyecto de la ultraderecha tiene el control a través de sus contactos económicos, políticos, etcétera, sus redes de interés, tiene el control de prácticamente todos los grandes consorcios mundiales, mediáticos. Entonces, esos consorcios mediáticos mundiales siempre han tenido la capacidad de instalar narrativas que rigen nuestras vidas, pero que luego no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, esta cosa que nos decían, que ellos sí eran los que sabían manejar la economía. Y resulta que cuando ellos manejan la economía, todo el país se va al caño. Ve lo que está haciendo Milei en Argentina. Milei está privatizándolo todo, le está haciendo un daño bestial a los argentinos. En unos días subió el dólar al cielo, lo multiplicó por varias veces su valor. En unos cuantos días mandó a miles y miles de funcionarios y de todo nivel a la calle. Hizo crecer el desempleo. Es decir, eso amenaza ya con un desastre económico brutal. No se necesita ser un visionario ni tener una bola de cristal para saber que eso va al desastre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país? Primero, tenemos que hacer evidentes las mentiras que nos plantean estos señores. Es decir, ve las cosas que nos han dicho. Durante décadas nos han dicho que subir los salarios es inflacionario. Durante décadas nos dijeron que el mercado interno no importaba. Durante décadas nos dijeron que la economía mexicana, que los mexicanos éramos flojos, que no funcionábamos. Durante décadas nos dijeron que todo el proyecto del estado de bienestar
era dañino para la economía. Es exactamente al revés. Lo que ha hecho López Obrador es precisamente aplicar las lógicas del estado de bienestar, reconstruir el pacto social plasmado en la Constitución de 1917 y ha sido benéfico para la nación. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la cuarta transformación? La cuarta transformación se tendría que consolidar. Y esto básicamente implica pues que llegue, implica que la cuarta transformación sí tiene que llegar al Poder Judicial y sí tiene que llegar también al cuarto poder. Es decir, y ojo, no te estoy diciendo que tengamos que expropiar medios, eso no se me ocurre. Lo que tenemos que lo que tenemos que hacer es ganar a la opinión pública. Y en eso vamos bien. Y en eso ha ayudado muchísimo el proyecto de las mañaneras, y en esto ha ayudado muchísimo la prensa alternativa, proyectos como La Jornada, como El Chamuco, etcétera. Y en esto ha ayudado muchísimo el trabajo de los youtuberos como tú. Y así es que aprovecho ahora sí que para felicitarte, para decirte que están haciendo muy buen trabajo, pero que todavía falta mucho por consolidar. No le vamos a ganar a los consorcios mediáticos con sus propios medios. Ellos tienen el control de los grandes medios. Les vamos a ganar conquistando a la opinión pública. Les vamos a ganar porque la opinión pública se va a acabar desencantando de todas las mentiras que ellos les están diciendo. Es increíble que a estas alturas nos sigan diciendo que el modelo neoliberal es la eficiencia y es la modernidad. Eso no es cierto. Es increíble que a estas alturas nos sigan diciendo que Washington es el defensor de la democracia y de la libertad de expresión. Los casos de Assange, el caso de Trump de hace unos años nos demuestran que esto no es cierto. Que no nos vengan a decir que Estados Unidos es la vanguardia de los derechos humanos. Esto es absolutamente falso. Estados Unidos es un imperio genocida. Y tampoco que nos vengan a decir que Netanyahu lo que está haciendo es que está defendiendo a la población israelita de la barbarie de Hamás. Esto no es cierto. Son narrativas falsas que se están cayendo por su propio peso. Es decir, esta lógica de que tú criticas al Estado de Israel y te dicen antisemita es de idiotas. Es un chantaje inaceptable, es un chantaje impresentable. Y esos chantajes, fíjate, esas narrativas que les ha tomado años construir, pero que van construyendo y consolidando día con día, están en una crisis profunda. Entonces tenemos que ganar a la opinión pública y encontrar los canales para difundir la verdad fuera y lejos de los grandes consorcios masivos de comunicación. No hay que tocarlos. Si los tocas te van a hacer un escándalo, te van a invadir porque te van a decir que tú estás atentando contra la libertad de expresión, siendo que la Televisa y TV no son representantes no son representativos de la libertad de expresión, no son defensores de la libertad de expresión, pero lo que tenemos que hacer es ganarles esas narrativas. Y aquí lo dejaría. Mi querido Fis, te quiero agradecer por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Sé que tienes que correr, me quedo con Paco, pero agradecido de que este 2023 sigamos coincidiendo y vamos con todo para el 2024. Cuídate esa garganta, Fis. Sí, hombre, perdón que esté tosijoso y todo eso, pero a pesar de eso no quise fallarte, no quise fallarle a tu público. Es un gusto estar contigo, es un gusto estar con Paco y pues es mucho todavía lo que tenemos que hacer. Fíjate, México, yo siempre he dicho esto, México es uno de los pocos países del mundo que ha hecho 4 transformaciones a lo largo de la historia. Esto quiere decir que México es un país que sí se atreve a hacer revoluciones, pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender también a consolidarlas. Tenemos que aprender a dar el paso siguiente, porque hemos hecho varias transformaciones y varias las hemos perdido, ¿eh? Entonces, esta no la podemos perder. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Es Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México y presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Un abrazo, Rafa. Cuídate mucho, que la pases bien. Igual, oye, gracias. Paco, y qué interesante lo que nos deja sobre la mesa el FIS para preguntarte también tu opinión. Dice Claudia Sheinbaum en una de estas consultas a mano alzada en uno de los eventos que va a continuar con la mañanera o con las mañaneras. Una apuesta arriesgada, creo yo, para una Claudia Sheinbaum que se pondría
en una situación ahí complicada de comparación con uno de los líderes y luchadores sociales más carismáticos de los últimos 100 años, mi querido Paco, dice la doctora Claudia Sheinbaum, a menos que haya sido por el tema de del Día de los Santos Inocentes ayer, que va a continuar con las mañaneras, pero si no es con las mañaneras, ¿con qué se enfrenta? También lo pienso, a toda esta narrativa de la que hablaba el FIS, de lo que tú también, perdón, que casi tiro aquí las cosas en el apasionamiento, Paco, sino cómo contrarrestas estas narrativas de los medios corporativos. No, mira, Vicente, sí, es decir, otro López Obrador no hay. No hay, y qué malo y qué bueno. Andrés Manuel López Obrador, yo no lo digo ahora, lo he dicho por años. Incluso yo recuerdo en 2012 publiqué un libro muy crítico sobre Andrés Manuel López Obrador, que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos, y yo decía, políticos como él no hay. Es el mejor político que ha dado este país en décadas. Es un hombre que sabe comunicar. Yo tengo enfrentamientos, es que esa es la palabra, Vicente, seguido con personas que luego me preguntan, ¿cómo puedes tú decir que Andrés Manuel López Obrador es un gran comunicador? Y yo les decía, nada más vean los números, vean a las personas que lo siguen y vean, por ejemplo, ayer salió salieron las gráficas de los streamers, ¿no? Que los streamers son los creadores de contenido, y si eso no les dice nada, 49 millones de horas escuchado el presidente, el más escuchado México en América Latina, es un gran comunicador. No podemos poner a ese nivel a Claudia Sheinbaum, pero ojo, Claudia tiene su narrativa, no podemos comparar. Claudia Sheinbaum tendrá que encontrar su espacio, lo está encontrando en la campaña. Lo otro, no con Claudia, con nadie se puede comparar a López Obrador. Claudia Sheinbaum tiene que encontrar su espacio, sus modos, sus formas, y es una mujer que además es una luchadora social, no de ahora. Es una luchadora desde que era universitaria. Es una mujer que sabe y tiene que aprender cómo comunicar más todavía. Es decir, en el momento que no esté López Obrador, ella tendrá que ser todavía más ella. Yo rechazo aquellos señalamientos que hace Xochitl Gálvez Ruiz, que dice la manejan desde Palacio Nacional, porque entonces decimos, pues a Xochitl la maneja Claudio X González, y si lo dice por algo, pues es la experiencia. No, yo creo que Claudia tiene sus formas, tiene sus modos, es una mujer que ha aprendido, que aprende muy rápido, es una mujer que de pronto parece que no tiene carisma, pero una mujer que conecta. He ido a un par de eventos de ella y digo, pues de pronto conecta, y pero tendemos a comparar a todo mundo con Andrés Manuel López Obrador. Eso no es posible, solo un Andrés Manuel López Obrador. Así tendremos una primera mujer presidenta que tendrá que encontrar sus formas. Yo estoy convencido que Claudia, como gente cercana a ella, como Gerardo Fernández Noroña, aprendieron el valor que tiene, y lo decía el Fisgón, el valor que tiene la comunicación directa a través, por ejemplo, de las plataformas informativas como YouTube. Lo sabe, lo entiende. Ella debe entender necesariamente que si no tiene estos espacios de comunicación, los periódicos tradicionales se la comen, Vicente? Se la comen, porque están esperando solamente algo para dar un coletazo. No, yo creo que entiende, mira, que en algún momento el neoliberalismo nos prometió, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Nunca tuvimos seguridad alimentaria. Nos convertimos en importadores de maíz, el país del maíz. Nos convertimos en importadores de frijol. El sector ganadero estaba hecho un desastre. Entonces yo estoy convencido, por lo que he leído, por lo que he visto, por el par de mítines que he ido para verla, que entiende cómo está este país, sabe que es muy complejo, sabe a lo que se enfrenta, y encontrará sus formas de comunicarse con la gente a través de estos medios alternativos, de estos medios independientes. Yo creo que hay que darle el valor a Claudia Sheinbaum, el que tiene, el valor que ha conseguido como luchadora social, además una mujer muy preparada. Entonces yo estoy convencido que va a encontrar sus formas, y no debemos esperar una mañanera tal como lo hace López Obrador, porque eso es imposible. Tenemos que esperar una forma de comunicación estilo Claudia Sheinbaum Pardo, y ella tendrá que encontrar su camino, Vicente.
Pues qué interesante todo esto que pones sobre la mesa, Paco, al tiempo, ¿no? Nos tocará con este tiempo durante el 2024 ir definiendo estas cosas que desmenuzamos y analizamos para la audiencia. ¿Y por qué no cerramos esta serie de participaciones en el 2023, mi querido Paco, invitando a la audiencia de Sin Censura para que te siga apoyando con tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, y obviamente apoyándote en redes sociales, y que este 2024 también sea de mucha reciprocidad con esta audiencia diferente e inteligente, Paco. No, hombre, Vicente, yo te agradezco. Y miran, sí, a los seguidores, a los simpatizantes, a la familia Sin Censura, le agradezco infinitamente todo. Te voy a decir por qué. Primero, porque anteayer una amiga fue a Gandhi, allá en el Valle de Toluca, y me llamó para decirme, llamé para decirte que tu libro está, Las Damas del Poder, está entre los más vendidos. O sea, sigue después de tantos meses, pero además otra noticia, mira, ayer a las 2 de la tarde recibí un paquete de libros de la editorial con el que me informan, en realidad eso es como pasa, que hay una nueva reimpresión de García Luna, El Señor de la Muerte. Ayer lo recibí a las 2 de la tarde. Cada que sale una nueva reimpresión, me entregan 5 libros, Vicente, 5, que es lo que me corresponde por contrato, por lo que sea. Entonces salió una nueva reimpresión y mi amiga me llama anteayer para decirme, fui a Gandhi y está tu libro entre los más vendidos, Las Damas del Poder, así que debo ser muy agradecido con la familia Sin Censura, contigo, con Ceci, con todo mundo, con don David, que yo lo he dicho, la primera voz que escucha a mi casa en la mañana es don David, Vicente. Así que te agradezco mucho por todo lo que pasó el año, por haberme metido en esto que yo verdaderamente siempre te dije, no, pues no es algo que no hago, pero soy muy agradecido contigo, con todo mundo, con los seguidores de Sin Censura, y de veras te deseo que pases un gran fin de año, que empecemos bien el año, y a toda la gente Sin Censura le mando un abrazo de veras cálido, cariñoso, por todo lo que me han hecho sentir, por todo lo que han hecho por mí, por mis libros. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y muchas gracias, Vicente. Pásatela bien, por favor, ya nos veremos empezando el año, así que pásenla bien todos, por favor. Que así sea, y de forma segura, mi querido Paco. Ya ves que se celebran las cosas muchas veces en estas celebraciones de fin de año. Te mando un abrazo, Paco. Cuídate mucho. Gracias. Saludos a la familia. El maestro Paco Cruz hablando con nosotros Sin Censura.